ser una excepción. ¿Qué ha pasado con el ser humano para que llegue a ese nivel de maltrato? Bueno, Nancy, la pregunta es, ¿qué ha pasado con el ser humano? Hay un punto muy sensible y que a muchos no les gusta pues tener ese reconocimiento, y es el hecho de haberse alejado de los principios establecidos por Dios. Así de sencillo, Dios te manda en sus mandamientos. El principal mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón. El segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es tan importante que el primero. Entonces muchas veces pretendemos como que amar más al prójimo que a nosotros mismos, y eso es una falsedad. Entonces fíjate que ese episodio, pues en cualquier ocasión, pues eh, se dio y se sigue dando. ¿Por qué? Porque hay una permisividad ante esas acciones agresivas en la otra persona, que nosotros no podemos ser tolerantes a eso. Entonces, para eso, pues precisamente está este programa, gracias a Dios por él, porque aquí hemos podido pues debatir algunos temas en cuanto a la violencia intrafamiliar, y desde la etapa del noviazgo, como bien lo dijiste, lo mostramos, y seguimos avanzando. La vez pasada, pues en el programa anterior, estuvimos hablando de lo que es la violencia verbal, la violencia física, que es lamentablemente, te cuento, Nancy, que es la más reconocida. Cuando la persona, ya sea varón o sea hembra, se ve en el ojo morado, se ven que están agrietados por cualquier arma cortopunzante, o se ven tiros, entonces ahí es cuando se reconoce que hay violencia. Mientras tanto, hay otras violencias que te conducen a la violencia, que es toda, en general, toda la que afecta al ser humano, y es la violencia psicológica. Mira que todas esas violencias, esos tipos de violencia, lo que es la física, la verbal, la económica, que hoy vamos a hablar un poquito de eso si tenemos tiempo, la sexual, pues esas violencias todas conducen a la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque la violencia psicológica, entonces ahí es donde se refleja el problema en el ser humano. Empiezan a salir trastornos, enfermedades mentales, y bueno, allí conductas disruptivas pues muy desagradables, creando así problemas sociales, un problema social, y eso es a nivel mundial, Nancy. Nivel mundial, Marta, estuvimos al principio, estaba diciendo pues Nancy de que no es normal la violencia, pero ¿qué sucede en un caso donde unos hijos han crecido en un ambiente donde ven normal esa violencia, ya sea verbal o sea física, por como vieron a su mamá permisiva o al papá permisivo, porque existen de los dos casos, y cuando ellos crecen piensan que van a seguir, se imaginan pues que todos los hogares son así, y cuando salen a crear sus propios hogares vienen con todo eso que han cargado y han vivido y han experimentado y han aprendido en su infancia. ¿Cómo se puede romper esos patrones y darles a entender que ellos estaban en un hogar tóxico, disfuncional, y que así no debe ser la vida? Lo principal de todo es buscar esa funcionalidad, Mónica. La funcionalidad nosotros la encontramos cuando tenemos establecido dentro de nuestros hogares los principios de Dios. Cuando le damos ese espacio a Dios en nuestra vida, primeramente, y establecemos esa presencia de Él en nuestro hogar. Cuando nosotros pues ponemos en práctica ese mandamiento tan maravilloso que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, te aseguro que no vamos a generar violencia. Te aseguro que van a haber hogares funcionales completamente, porque están ambas personas dependiendo de ese Dios tan maravilloso, que nos ha dejado normas, nos ha dejado principios para que nosotros solamente lo pongamos en práctica. Entonces, fíjate que hoy por lo menos estaríamos hablando de la violencia sexual, la violencia sexual, la violencia económica, que son temas que, como bien lo dijiste al principio, no se tocan, no se hablan, porque no somos capaces de asumir nuestras propias culpas, no somos capaces de identificar qué tanto nosotros generamos violencia dentro de nuestros hogares. Entonces, mira, la violencia sexual, no, ahí nos referimos a esos malos tratos sexuales, a esos malos tratos. Mira que la mujer pues es colocada en la vida del hombre para ser amada, y ese amor pues no aparece, sino que se mira a la mujer como un símbolo sexual. La mujer es para buscar la manera de satisfacer en el hombre esas necesidades fisiológicas.